Por supuesto, me alegro mucho de verte, Karina, pero no entiendo para qué viniste. Trabajo en un campo diferente, soy dueño de restaurantes. Deberías hablar con Basov o Vasilkov. He decidido cambiar de profesión. Tengo experiencia. Lo puedo demostrar inmediatamente. Creé Allegro en 3 años. Lo recuerdo, pero por desgracia no puedo despedir a nadie para darte un puesto a ti. Lo lamento, Karina. Me gustaría ayudarte. Mejor habla con Basov o Vasilkov. Ya lo hice. ¿Podrías decirme qué sucede? Todos me tratan como si yo fuera una leprosa. Somos amigos, Tolik. Dime la verdad. Está bien. Karina, eres la dueña de una cadena de supermercados. Podría contratarte como mi asistente, pero eso no sería justo para ti. Y no puedo contratarte como una simple gerente. Tu estatus no te lo permitiría. Mi estatus actual me permite trabajar en cualquier puesto. Incluso como camarera, si me pagas. ¡Qué ridículo! ¿Camarera? ¿Qué? ¿En serio estás tan mal? Escuché que Dima te dejó sin nada. No lo creí. Pensé que tú solo... Tolik, necesito un trabajo. Karina, no podrás encontrar un trabajo en esta ciudad. ¿Quieres un consejo? Vete. Gracias. Por favor, va por parte de la casa. Gracias. Kolia, ya llegué. Kolia. Kolia, ¿dónde estás? ¿Por qué me llamas? Tus clases terminaron. ¿No vendrás a casa? No viviré en ese basurero. Escucha, tuve un día muy duro. Déjate de tonterías. Llamé a papá. Él me buscó de la escuela y me dijo todo sobre ti. Es tu culpa que él te dejara. Además, sé que no te importo. No amas a nadie. Y papá me ama. ¿Está bien? No te detendré. Haz lo que quieras. No quiero volver a verte. Kolia. ¿Qué ocurrió? Sí, Karina. ¿Te volviste loco? ¿De qué hablas? ¿Por qué diablos le mentiste a nuestro hijo sobre mí? Ah. Entonces eso es lo que te molesta. Así es. Escúchame. Si no me lo devuelves de inmediato, te denunciaré a la policía por secuestro. ¿Secuestro? ¿A mi propio hijo? ¿Quién te creería? Karina, ¿quieres causar un conflicto entre nosotros? Escucha. No lo volverás a ver. Lo enviaré a estudiar a Londres o a Nueva York. ¿Bien? Eso es todo. Yo... Masha, soy yo. Dima se llevó a Kolia. Dime, ¿le compraste un boleto para el extranjero en los próximos meses?
Buenas tardes. ¿A dónde vas? Hola. No lo sé, tal vez vaya con la policía. ¿Qué? Dima enviará a Collie al extranjero. No entiendo. ¿Qué fue lo que sucedió? Mi ex esposo puso a mi hijo en mi contra. Me hizo ver como la villana. Ay. Bueno, solo dale un tiempo. El chico se cansará de las peleas y pronto sabrá la verdad. Volverá contigo en poco tiempo. Pero no lo entiendo. ¿Por qué Collie me odia? Le di todo lo que me pedía. Le di regalos, viajes y la mejor escuela. ¿Qué más quiere de mí? ¿Y pasabas tiempo con él? No, porque tenía que trabajar. Bueno, ese fue el primer error que cometiste al criarlo. No puedes comprar su amor con regalos. Habla con él. Dile que lo amas. Lo entenderá y volverá. ¿Por qué debería explicar algo tan obvio? ¿No? Tengo que hacer algo. Iré con la policía. ¿Sí? Señora Karina, escuche. No puedo ocultarlo. Se irán mañana. Es todo lo que puedo decirle. Gracias, Masha. Señor Georgie, ¿puede prestarme su auto? Se irán de viaje mañana. Debo hablar con Collie o... jamás volveré a verlo. Por favor. Sube. Yo conduciré. Gracias. Debería ir alguien con sentido común. Ese soy yo. ¿Quién es? Karina. Y vino con tu ex-suegro. Llama a la policía. No quiero causar un escándalo. El guardia se tomó el día libre. Papá, ¿quién Nadie. es? Colea, ve a tu habitación. Nosotros lo resolveremos. No soy un bebé. Lárgate, no voy a lidiar contigo. Eres como mamá. No lo entiendo. ¿Por qué trajiste a tu hijo? ¿Acaso quieres que yo lo críe? Dale el chico a Karina y vámonos solos. Él es mi hijo. Lo criaré para que sea un hombre decente. Así ninguna mujer le dirá lo que tiene que hacer. ¿Entendiste? Entiendo. Ahora ve y resuelve todo con tu ex. Lo haré. Ya voy, Dima, ya voy. abre la puerta Ya ahora basta. mismo. A un lado. No puedes entrar. Señor Georgie, buenas tardes. ¿Cómo está? Me llevaré a mi hijo conmigo. Espera, Karina. Te dije que no puedes entrar. Dame a mi hijo y te prometo que nunca más te molestaré. ¡Colia! ¡Hijo, sal! ¡Vendrás conmigo! ¡Colia! ¡Sal ahora! ¡Nos vamos! Basta. ¿Por qué gritas? Vas a molestar a los vecinos. Colia quiso vivir conmigo, eso es todo, acéptalo. No tienes derecho a quitarme a mi hijo. Si quieres verlo, lo resolveré en la corte. Te daré un horario de visitas, con pensión alimenticia. Por Quien favor. debería pagar la pensión alimenticia eres tú. Valentina, no te metas en esto. No es tu problema. Que ellos lo resuelvan. Quien no debería meterse en esto es usted. Ya no somos familia. Colia, empaca tus cosas y ven conmigo. Te extraño mucho. Por favor, hijo. ¿Por qué vamos. intentas manipular los sentimientos del niño? Ya basta. Has manipulado a las personas toda tu vida. Y jamás hubieses creado la compañía sin mí. ¿Qué? Jamás hubieras hecho nada sin mí. Yo negocié con el Servicio de Sanidad y los bomberos. También pedí los préstamos. También organicé todo el plan de negocios. Fui yo quien hizo que Alegro triunfara. Ya dejen de pelearse, por favor. Silencio, hijo. Y a ti nunca te ha interesado nada de lo que yo diga. De no ser por Valentina, me hubiese suicidado hace años. Ya lo sabes, Karina. Ahora lárgate. ¿Acaso se volvió loco? Vamos, Karina. Dime, Ven. ¡Viejo ¿te encuentras lunático! bien? ¡Largo de aquí! Llamaré a la policía. Haz lo que quieras. ¡Ay, demonios! Mira. Tranquilo, querido. ¿Está bien? ¡Ayuda! No se siente bien. Llamen a una ambulancia. ¿Qué esperas? Llama a emergencias. Señor ¡Llama a una Georgie, ambulancia! ¿qué sucede? ¡Ahora! Señor Georgie.
¿Puedo decirte algo, Karina? Sí. Deberías irte de aquí. Después de lo que sucedió, debes sentirte culpable por la muerte de Georgie. No es bueno para tu conciencia. Es todo. Hola, ¿vino al funeral? ¿Usted es Karina Lavrov? Sí. Es para usted. Firme aquí. Eso es todo. ¿Quién es usted? Soy de la oficina del alguacil. Lamento su pérdida. Lo lamentamos, Andrei. Sí. Espera. Deja eso. ¿Acaso te volviste loco? La única loca aquí eres tú. Escucha. Vi que te entregaron esta orden judicial. Aquí dice que no puedes acercarte a esta casa. ¿Qué pensabas hacer? ¿Destrozarla? ¿Quemarla? ¿O que explotara? Ellos no tienen derecho a quedarse con ella. Escucha. Tu hijo está durmiendo ahí dentro. Si arrojas este jarrón contra la casa, lo vas a asustar. ¿Bien? Y llamarán a la policía. Y créeme, no quieres terminar en prisión. Vamos, silencio. Estoy ofendida y furiosa. No puedo pensar en nada más. ¿No lo entiendes? No lo entiendo. Vamos. Tu padre murió por culpa de ellos. ¿Y los proteges? Fue un error que no enviaras a tu hijo al extranjero. Primero que nada, no es solo mi hijo, sino tu sobrino y también tu hijastro. ¿Te molesta tanto? Sí me molesta mucho su presencia. Está bien verlo una vez a la semana o cada 15 días, pero lo veo desde que amanece hasta que anochece. Vamos, ¿por qué exageras? No es así. Está en la escuela todo el día y nosotros en la oficina. ¿Por qué los profesores me llaman? Si ocurre algo en la escuela, me llaman a mí, no a ti. ¿Por qué? Porque eres mujer. Pero tú Gracias. eres su padre. Si decidiste quedarte con él, encárgate de tu hijo. Edúcalo, llévalo al médico, entreténlo. ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Gracias. Oye, yo trabajo. Estoy en la oficina todo el día. Dima, lo sé, trabajo en la misma oficina. ¡Colia! ¿Por qué discutes tanto? Es una escena romántica. ¿Este es tu concepto de romántico? Colia, escucha. Hoy es un día especial para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Solo es una ocasión especial. Estamos celebrando algo importante. Celebramos el principio de una nueva vida. Colia. ¿Es él o soy yo? Buenos días. Me mudaré pronto cuando consiga trabajo. Tal vez pida un préstamo para no tener que esperar.
¿Quieres desayunar? No, gracias. ¿Y no quieres hablar con tu padre? No. Además, no he hablado con él en 18 años. Ni siquiera conocí a Kolia. ¿Qué sucedió? Andrei, no es asunto tuyo. Sí, Dima. Es suficiente. Voy a enviar a Kolia en un taxi. Debes recibirlo ahora. ¿Qué sucedió? Pues que te lo diga él mismo. Querías a tu hijo de vuelta, ¿no? ¿No puedes traerlo tú mismo? ¿Por qué un taxi? ¿Estás loco, Dima? Kolia, hola. Me alegra que estés de vuelta. ¿Le debemos algo? No. ¿Qué sucedió? Vamos a comer primero, luego le preguntas. ¿Tienes hambre? No. Vamos, mírame a los ojos. Sí. Entra. Ella siempre me regaña por algo. ¿Por qué te regaña? Por todo. Antes era diferente. Incluso me defendía ante ti. Y ahora se comporta así. ¿Como yo? No. Kolia. Dímelo. ¿Qué ocurrió? No, ayer fue terrible. Kolia, ¿qué sucedió? Dímelo. Ayer hice una broma tonta en el restaurante. Arruiné su vestido y su peinado. Y le dijo a papá, él o yo. ¿Qué dijo él? Él no me necesita. Nadie lo hace. Oye, no digas tonterías. Qué bueno que no sucedió nada malo. ¿Me buscan? Buenos días. Hola. ¿Usted es Andrei Georgievich Petrov? Soy yo. Entonces sí, tome. Es para usted. Y firme este recibo. Disculpe, ¿qué es? Me encargaré. El dueño del departamento falleció. Esta es una orden para que evacúen las instalaciones lo más pronto posible. En casos extremos... Pero es una locura. Andrei, es el apartamento del padre de Andrei. ¿Cómo pueden echarlo a la calle? Karina, yo me encargaré. El departamento no está privatizado. No está registrado aquí. Por ley, el espacio de la vivienda pertenece al Estado. Eso no puede ser. Lo entiendo. Gracias. Tiene una semana para irse. Si no lo hace, estará en graves problemas. Andrei, tenemos que hacer algo. O tal vez darle dinero a alguien. Primero que nada, no tengo tanto dinero para eso. Y segundo, mi padre compró este apartamento hace muchos años sin derecho a la privatización o transferencia a terceros. No tuve tiempo de registrarme aquí. Así que no puedo discutir. Pero hay que hacer algo. Ya veré qué puedo hacer. Encontraré un trabajo en el pueblo con hospedaje. Pero tú debes pensar, ¿dónde vas a vivir con Kolia? Piénsalo. Andrei, sé dónde podemos trabajar con hospedaje. ¿Podemos? ¿Dijiste podemos? Sí, ¿qué? ¿No quieres? Bien, deja de dar órdenes. No me gusta. Toma tus cosas y múdate. Estás por tu cuenta y yo por la mía. Escucha, entiendo perfectamente que me consideras una carga y una testaruda, ¿no? No creo que seas una carga, sino una testaruda. ¿Me equivoco?
Tal vez lo sea. Pero tu padre y tú nos ayudaron, aunque no estaban obligados. Ahora quiero ayudarte. Y al final, ¿qué arriesgas? Colia no ha desempacado sus cosas y puede alistarme en 15 minutos. Piénsalo. Parece que llegamos. Es como un sueño. Es un lugar muy hermoso. ¿Y bien? Bienvenidos. ¿A quién visitamos? Ya lo verás. Mamá, ¿vamos a vivir en el campo? Por un tiempo. Muy bien. ¿Dónde están los dueños? Ya vendrán. Esta es una propiedad privada. ¿Qué hacen aquí? Hola, papá. ¿Papá? Es mi padre, tu abuelo. Papá conoce a tu nieto, se llama Colia. Hola, Por Karina. Dios. ¿Cuánto tiempo? Hola. Dime, ¿por qué viniste? Dima y yo tenemos problemas. No tengo a dónde ir con Colia. Por eso pensé que podía venir a tu casa. Será algo temporal, papá. Bueno, sabemos que tienen problemas. Lo vimos en internet. Lo leímos. Dima te abandonó, te dejó sin nada, ¿verdad? Vasily, no Déjame puedes hablar decir... con ella. Hace 18 años le dije que esto sucedería, que regresaría arrastrándose con su padre como un perro herido. Y mira quién quedó como una tonta. Disculpa, pero... Sí, soy Andrei, el ex esposo de Valentina. Siendo honesto, no sabía a dónde íbamos. Me llevaré a Karina ahora. Colia, espera, buscaré a tu madre. Bien, Colia, vamos a presentarnos correctamente. Soy la enfermera Anicia, pero puedes llamarme Anicia. El nombre de tu abuelo es Vasily. Tal vez deberían abrazarse. No se conocían. No tengas miedo, cielos. Cuidado. Mi pierna. Calma, Me duele. calma, vamos. Me Cuidado, torcí te la ayudaré. pierna. Ven, levántate con cuidado. Eso es. Sostente de mí, te llevaré a casa. Con cuidado, vamos. Karina, ¿puedes decirme por qué no hablabas con tu padre? Mi madre estaba muy enferma. Tenía cáncer. Se negaba a ir al hospital. Contratamos a una enfermera porque teníamos que trabajar. Mamá murió y mi padre comenzó a vivir con su enfermera, Anicia. ¿La viste? Yo no quise verla. Es normal. No había pasado un año de su muerte. La traicionó. Le dije eso en ese entonces. Tuvimos una discusión. Como respuesta me dijo que mi esposo era un canalla. Me hizo elegir entre mi esposo y él.
Yo elegí a Dima, tomé a Valentina y nos fuimos. Así que nunca más vimos a nuestro padre. Me gritó que regresaría y tenía razón. Ya veo. ¿Eras una chica de campo? No, teníamos un apartamento en la ciudad. Lo vendió hace unos años y se mudó aquí con Anicia. ¿Cómo lo supiste? ¿No hablabas con él? Alguien me lo dijo. Pensé que ella lo dejaría. Y no fue así. Mira cuánto ha pasado. Ahora regresé y no está muy feliz de verme. Karina, es tu culpa. Te presentaste con arrogancia y ahora estás ofendida. ¿Y qué tenía que hacer? ¿Arrastrarme a sus pies? ¿Rogarle? ¿Pedir perdón como una tonta? ¿Eso? Hacerlo con más tacto. Debes ser más amable con las personas. Al menos cuando necesitas ayuda. Con este hielo el dolor disminuirá en 15 minutos. Me fui por 5 minutos. ¿Qué sucedió? No es nada, mamá. Solo me duele la pierna. ¿Te caíste? Se asustó de Labra y se dobló la pierna. ¿Quién es Labra? Un caballo. ¿Se fracturó? No, no hay fractura. Correrá mañana. Ahora la cubriré con un vendaje elástico. Y todo estará bien. Colia, tienes que tener más cuidado. Karina. Entiendo que quieras irte. Pero ¿de qué se trata esto? Llevas al niño de un lado a otro. Eres como tu padre. Ambos son testarudos. Karina. Karina, no te vayas. Karina, escucha. ¿Qué? Puedes pasar la noche en nuestra casa de huéspedes. Mañana decidiremos qué hacer. Bien.